Cazadores de OVNIs Latinoamérica. Bueno amigos, bienvenidos al podcast número 4. Ahora nos vamos a centrar en William Zúñiga que nos acompaña y el día de hoy vamos a tocar el tema de Varginha, el caso brasileño que sucedió en 1996 y luego vamos a pasar a temas varios. Entonces, Willy, ¿tú sabes del tema Varginha, tal vez? Sí, claro, yo he seguido bastante este caso, que me parece que de los casos de la ufología latinoamericana, tal vez puede ser el mejor documentado de todos, ¿no? Es un caso que tiene demasiadas pruebas, demasiados testigos y ocurrió durante muchos días y pasaron cosas mucho después del día principal, del día cero que podemos llamar. Es un caso de hace 29 años, pero que está más vigente hoy que nunca, porque ya han empezado a liberar información de las autoridades brasileñas, documentos secretos de esa época, y los testigos también han empezado a hablar. Entonces me parece muy interesante que toquemos este caso. Bien, sí, de hecho, incluso en el Senado de Brasilia, Brasil, se tocó este caso el 16 de septiembre, hace poco. Entonces, cada vez está saliendo más cosas a la luz. Bueno, no sé si sabías que entre los testigos había tres personas civiles que vieron este ser y luego lo llevaron los militares y los bomberos a un cuartel militar. No sé, ¿sabes Sí, algunos detalles? ¿Qué nos puedes sí. decir del caso? Mira, pues este caso ocurrió en enero de 1996, ¿sí? Tal uno de los primeros testigos fue un piloto, Carlos de Souza, que él vio un objeto alargado en forma de cigarro que liberaba como un humo, ¿sí? Él fue el primero que lo vio. Entonces, el primer reporte de él dice que cuando él vio hacia dónde se dirigía el objeto, él arranca en su carro hasta allá y cuando llega ya encuentra militares en la zona, ¿no? Curioso. Pero Claro. ya con el avance de la investigación, luego nos damos cuenta que los militares estaban avisados, los militares brasileros estaban avisados por los militares norteamericanos de que en esta zona de Varguiñas, durante todo el final de diciembre y empezando enero, ellos habían detectado con los radares norteamericanos presencia de objetos anómalos en esa zona. Entonces, por eso ellos estaban como listos, ¿no? Cuando ocurrió el caso, inmediatamente caen las autoridades brasileñas a tratar de ocultar todo. Entonces, este testigo, que es Carlos de Souza, él de hecho sale en reportajes televisivos, ¿no? Él muestra su rostro y cuenta su historia. Pero es una persona que ha sido perseguida y ha sido muy amenazado por lo que dijo inicialmente de este caso. Ya. ¿Y cómo crees que los estadounidenses detectaron que este ser andaba por Virginia? Pues ellos realmente no detectaron el ser, ellos lo que detectaron fue las naves. Ellos Ya. han detectado ya movimientos de naves en esa zona, ¿sí? El testigo este, Carlos de Souza, lo que ve es la nave en problemas, emitiendo como un humo, botando como un humo. Él sigue por la carretera hasta que ya encuentra la nave siniestrada, pero ya estaban los militares allí. Entonces, al parecer, cae la nave y de la nave salen dos seres, dicen que de poco más de 1 metro. Al parecer tenían tres protuberancias en la cabeza. Algunos testigos de los civiles decían que se semejaban como a cuernos, ¿no? Eran tres protuberancias aquí, una en el centro y dos a los lados, ojos alargados, muy grandes, rojos, ¿sí? Y tenían poco más de 1 metro de estatura. Tenían un olor muy fuerte que decían que era amoníaco o azufre, un olor muy penetrante. Tenían estos seres. Al parecer la nave se siniestra y los dos seres salen corriendo porque los dos caen vivos, ¿no? Los dos caen vivos. Hay testigos que han aparecido ya en los últimos años. De hecho, hay unos testigos del 2004, que es ya mucho más reciente. Hay un caso que investigó el ufólogo Marco Antonio Petit, que él dice que hay testigos que dicen que vieron cuando los bomberos, y ya testificaron, ¿no? Ya dieron su testimonio a la luz. Vieron cuando los bomberos atrapan a uno de estos seres, que es el que dicen que llevaban vivo, el que sobrevivió sin problemas, ¿sí? Hay testigos que ya dan su versión de que ellos vieron cuando los bomberos acorralan a este ser y le tiran unas mallas y lo capturan. Lo dirigen a un hospital cercano a la zona. Y otros testigos, ya por otro lado, hay tres muchachas, tres adolescentes en esa época, de 16 y 14 años, dos hermanas y una amiga de ellas, que dicen que vieron el ser agazapado, agachado, con las manos metidas entre las piernas, como tratando de esconderse de ellas, pues, pero que veía que el ser tenía mucho temor.
Entonces ellas reportan esto a las autoridades y a ese ser es el que la atrapa un integrante de la policía militar que posteriormente lo atrapa, ¿no? Lo cogen, lo agarran, lo meten detrás de un carro y se lo llevan al hospital. Al parecer ese ser es el que fallece después y el que queda vivo es el primero que agarraron los bomberos, se lo cogieron con una malla, cerca de un bosque de eucaliptos, tengo entendido. El testimonio de estas muchachas, como eran menores de edad, eh, fueron donde sus padres, ¿no? Entonces la policía militar brasileña presiona a los padres para que desmientan la versión de las jóvenes. Y de hecho lo hacen, ¿no? En esa época todos los testigos desmintieron, la primera versión que dieron la terminan desmintiendo. Dicen que le ofrecieron dinero a algunos y a otros que solamente presión, ¿no? Presión para que no hablaran y que había muchísima presión de las autoridades norteamericanas porque no se comentara este caso. Pero fue como tapar el sol con un dedo, hermano, porque fueron demasiadas evidencias, dejaron pisadas la nave, mucha gente vio cuando se llevaron los fragmentos de esta nave. Mucha gente vio cuando del hospital sacan en dos cajas de madera los seres, uno vivo dentro de la caja de madera y otro muerto, ¿ya? Entonces, hay demasiadas evidencias, demasiados testigos y pues eso ya lo que tú dices, hace poco en el Congreso ya salió a la luz y me parece que es uno de los casos mejor documentados de toda la historia. Este policía militar que atrapa a uno de los seres tuvo contacto físico con él, lo tocó. Dicen que el ser estaba cubierto como de una especie de baba, muy maloliente. De hecho, donde estuvieron los seres, duró el olor a amoníaco o a azufre, duró por muchos días. El olor donde esos seres estuvieron cerca, perduró por varios días. Es un olor como a podrido, como a amoníaco. Este señor, este policía, 2 meses después fallece en extrañas circunstancias, ¿no? Él murió en un hospital, él iba a hacer una cirugía, pero terminó con una neumonía y una infección muy fuerte a raíz del encuentro con este ser. Él murió diciendo que el ser lo había contagiado de algo, ¿no? Lo había infectado. A la familia nunca le dieron el informe forense de la muerte del señor, simplemente dijeron que había muerto por complicaciones, por una neumonía, pero no les permitieron acceso al informe forense. Esta familia también demanda al Estado, ¿no? Porque ellos dicen que él muere fruto de ese encuentro con ese ser que ellos están ocultando. Y parte de eso es lo que ha propiciado que este caso llegara hasta el Congreso y que ya se empezó a liberar. Pero es un caso tan grande que al estarlo liberando ahora, pues nos confirman una cantidad de cosas increíbles, hermano. Claro, es muy impresionante. Ahora una cuestión, tú como cazador de ovni, quería consultarte, ¿cómo saber que un testigo está mintiendo o inventando o está diciendo la verdad? Mira que es interesante. Yo tengo varios casos o sea, hay gente en esto de la ufología, hay gente que quiere figurar, ¿sí me entiendes? Hay gente que Sí, quiere inventarse una historia, inventarse un cuento para figurar. Entonces, por eso es lo interesante de hacer la investigación de campo, ¿sí? Cuando tú haces una investigación de campo, tú investigas a la persona como ser humano, ¿sí? Investigas su contexto social, vas donde vive, mira en qué trabaja, mira a qué se dedica, lo miras a los ojos mientras se cuenta su historia, ¿sí me entiendes? Y la sí, gente que da un testimonio real, regularmente las primeras versiones espontáneas que dan tienen demasiados detalles, demasiados detalles. Eso es un buen indicio de que un caso puede ser real. Y este caso de Varguiñas, tanto el testigo, el piloto Carlos de Souza, que como te digo fue amenazado, lo sacaron de la zona. Luego él va en su carro a una estación de gasolina como a 3 kilómetros de allí y ahí lo abordan dos personas ya vestidos de civil que vuelven y lo amenazan nuevamente. El señor da unos testimonios ante la prensa, sale por televisión hablando y vuelven y lo cogen y lo amenazan. O sea, cuando el gobierno te decide atacar de esa manera, le están dando más veracidad al caso, ¿sí? En el caso de las tres testigos, fueron interrogadas individualmente en esa época por la policía de la zona. Las tres dan la misma versión del ser, ¿sí? Dan la misma versión. Ellas llegan a casa de sus padres, cuentan la historia, pero ya después de que la policía militar llega a casa de los padres, los obligan a que desmientan la versión de sus hijos. Tú sabes que en esa época, y no sé ahora cómo esté, no, pero en esa época, la versión de un menor de edad, pues no era tenida en cuenta para un caso oficial, ¿no? Dependían de la autorización y la versión que dieran sus padres por ellos. Entonces los padres fueron obligados a desmentir la versión de sus hijos.
pero hay, como te digo, mucha evidencia, mucho testigo, y uno que ya está en el campo, uno se da cuenta de eso. Hay gente que lo hace, se inventan una historia por querer figurar, por querer publicidad, por querer buscando fama, ¿sí? Hay Claro. gente que lo que no le interesa salir a la luz. Por lo menos te digo mi caso particular. Cuando yo grabo este objeto, sí, en Jumbo, yo jamás pensé en dar la cara, jamás pensé en salir a la luz. Yo se lo dije, fue lo primero que le dije a don Jaime la primera vez que hablé con él, que yo no quería salir, que yo le entregaba el video y garantizando pues que era él el que lo iba a tener para que lo investigara, pero que yo no quería salir. Después de mucha insistencia, decidí dar el paso, ¿no? Es difícil. Por eso yo entiendo los testigos ahora cuando entregan la evidencia, pero no quieren dar la cara. Te pongo otro ejemplo que conozco. Esta gente de Guasimal. Guasimal es un Ajá. caso bien gordo, tan gordo que ya llevo más de 2 meses investigando y todavía no he podido empezar a robar el documental porque hay mucha información que necesitamos verificar. La gente de Guasimal, ninguno quiere hablar, o sea, ninguno quiere salir a dar el testimonio en cámaras. Por eso yo decidí irme solo, sin cámara ni nada, a conversar con ellos, a generar una empatía con ellos. Lo primero que les mostré fue el video que grabé en Jumbo, ¿no? Y mire, vea, yo estoy en esto es porque, no porque quiera ser youtuber ni busque fama, sino porque me ha despertado un interés genuino por investigar a raíz de que yo tuve este encuentro cercano del tercer tipo con este objeto. Apenas yo le muestro el video, a mí mismo, ay, deme su teléfono, ay, compártame el video. Entonces ya los que no querían hablar ven que estamos en el mismo barco, se identifican con uno pues que ya ha tenido la experiencia y se abren. Entonces me han contado una cantidad de cosas en Guasimal increíbles, ¿sí? Fantásticas. De hecho, Guasimal es una vereda que está casi desierta ahora, ¿no? Han tenido problemas con el agua, propiciado, según ellos cuentan, propiciado por estos seres, y solamente están ciertas personas escogidas viviendo en Guasimal, de resto eso es desierto, man. De resto Guasimal está solo. A esta gente no le interesa publicidad, ni hablar, ni nada. Entonces hay gente que está contando una historia desde su punto de vista para ellos genuina, sí, muy creíble, pero muy, con muchos elementos que a uno le cuesta trabajo entender. Entonces me ha tocado investigar esa situación de Guasimal, ya creyendo en los testigos primero, porque ya fui, los vi a la cara, los miré a los ojos, vi su contexto social y les creo, pero entonces ahora me ha tocado buscar más elementos con lo que ellos me han dado, muchos más elementos, y me ha tocado volverme hasta el 1500 antes de Cristo a investigar antiguas culturas indígenas de Colombia, ¿sí? Que también Ya. identificaban seres como estos hace muchísimos años y los interpretaban en su alfarería, en su orfebrería, mucha de la cual ya no está en Colombia. Cuando hubo la conquista española, esas figuras de oro se las llevaron los españoles. Hay algunas que sobreviven en un museo de Madrid. Hasta allá va a llegar un cazador de ovnis también que tenemos en Madrid a investigar eso allá y a mandarnos la información. Por eso no ha salido nada de Guasimal todavía. Entonces, como te digo, hemos aprendido de grandes investigadores como Piergiorgio Caría, como el mismo Jaime Maussan, que la parte humana es muy importante. Por eso yo choco tanto con los youtubers y la gente que aborda el tema de la ufología simplemente porque les llega un video y se agarran a hablar acerca del video, ¿me entiendes? Pero no tienen ningún contexto social, no hacen ninguna investigación, no conocen a la persona que lo grabó, ¿sí? Y se atreven a dar opiniones. Yo no sé si tú has notado que yo, no, yo en redes sociales, mis nacientes redes sociales, yo jamás he salido a hablar por lo menos de eso que están hablando de tres diatras. ¿Sí me entiendes? Yo Claro. no me atrevo a generar expectativas de ese caso porque la información que se tiene oficial es muy poca, es muy poca. Entonces la gente agarra a especular. A mí no me gusta especular, yo de lo que no sé, no hablo. Entonces yo no me he expresado en ese sentido por eso, no estoy de acuerdo. Muchas personas se agarran a opinar de eso, los youtubers, pues, opinar y a generar expectativa en la gente, a generar hasta temor en la gente por algo que ni ellos mismos conocen, ¿sí? Se agarran a especular. A mí no me gusta especular, me gusta más vale investigar. Bien, ahí. Claro. Sí, ya que tocas el tema de 3D Atlas, que está de moda, es muy similar a otros temas que ya hablaban antes, como el Caballero Negro, no sé si te acuerdas, o el Sí, claro. Oumuamua, digamos, pero claro, la gente, en este caso los youtubers, simplemente están haciendo lo que el sistema socioeconómico les dice, ¿no? Que hay que acumular likes, hay que acumular vistas para ganar dinero, ¿no?
Sí, Y el sistema socioeconómico premia a esa gente que hace show en realidad, ¿no? Que no educa, sino más bien intoxica la información extraterrestre. Sí, es una pena, pero bueno, también son como consecuencias del mismo sistema. sí. En otro tema, viste que cambiaron en Estados Unidos el nombre de UFO, ¿no? De UFO a UAP, UAP. ¿Por qué crees que Ajá. hicieron eso? Pues hermano, ellos ahorita no hablan de extraterrestres, ¿no? Claro, Ellos están hablan con un de, plan. exacto, no hablan de extraterrestres, sino que hablan de no humanos, no humanos. ¿Por qué? Porque estos seres ya está comprobado que no vienen del espacio, ellos viven aquí desde siempre, ¿sí? Desde antes de la humanidad, viven aquí. Y las pruebas están por todos lados, pero siempre han habido arqueólogos, políticos o gente que pertenece a una que otra religión que en todas las diferentes partes de la época ha tratado de tumbar las teorías y de tapar el sol con un dedo, hermano. ¿Sí? Entonces, están cambiando el nombre porque ya hay una verdad que no pueden tapar. Hay una verdad que ellos ya no van a poder tapar, entonces están soltando de a pocos. Ya esta semana dijeron que el ADN de los humanos ha sido manipulado, ¿sí? Creo que antes de ayer salió esa noticia oficial por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, hermano, ellos están cambiando el discurso porque evidentemente algo va a pasar pronto, muy pronto. No sé si tenga Claro. que ver con este objeto que viene a la Tierra, pero algo va a pasar muy pronto y ellos van a tener y esa cantidad de drones que hay ahorita en Dinamarca, por allá en Europa, que han estado a punto de generar una tercera guerra mundial y no lo pueden explicar. Esta semana estaba yo por allá haciendo una entrevista cuando me llegó el mensaje de que han cerrado el aeropuerto de Manchester por drones, supuestamente drones, pues, drones. Claro. Ellos están cambiando el lenguaje, ellos están cambiando todo el lenguaje para ir adaptándose a lo que viene, al cambio. También para crear su propia narrativa, ¿no? Y así tomar el control de lo que se desclasifica y de lo que no se desclasifica, ¿no? Eso les encanta hacer. ¿Qué piensas de los resultados de carbono 14 de la esfera de Buga hechos por el doctor Greer mediante la Universidad de Georgia en Estados Unidos? Ahí tengo que confesarte algo. No me sorprendió, no me sorprendió los resultados. ¿Sabes qué sí me sorprendió? Que hubieran salido los resultados. Porque por ahí en una entrevista que di para Estados Unidos, yo les decía, si yo fuese el dueño de una empresa que hace esas pruebas, yo no me atrevo a hacerlo, porque sería poner mi empresa en riesgo, sería poner mi prestigio, porque a la hora que yo diga que tiene 12, 15 mil años, todo el mundo me va a caer encima, todo el mundo me va a cuestionar. Claro, Entonces yo como empresa, como negocio, jamás hubiera hecho ese análisis. O sea, yo no daría un resultado. Yo diría que el resultado era indeterminado y me lavo las manos y me salgo de ahí. En este caso de la Universidad de Georgia, entiendo que a ellos no les dijeron que eso era polímero de la esfera de Buga, sino que a ojos cerrados les mandaron, eh, entiendo que también fue una empresa que consiguió el doctor Greer, porque ellos no aceptan, por ejemplo, si yo mando algo a que le hagan pruebas de carbono 14, a mí no me aceptan, porque yo soy un particular. Ellos aceptan solamente compañías, empresas, que manden a hacer estos análisis. Entonces consiguió una empresa, mandaron el polímero sin decirles que era de la esfera de Uga, te lo aseguro, que si dicen que era de la esfera de Uga, el resultado jamás sale, nunca lo dan. Dicen que fue indeterminado, que es imposible saber, cualquier cosa, hermano, pero no lo sacan. Entonces ellos emiten el resultado porque es un análisis sobre un elemento que para ellos fue anónimo. Lo entregó una empresa que ellos reciben como empresa, pero ellos no sabían la procedencia del material que estaban investigando. Por eso salió. Pero no me sorprendió fue que saliera, ¿no? Pero no me sorprendieron los 12.560 años, porque ya teníamos información de gente de Italia que está muy metida en el tema ufológico y que tienen, hasta donde sabemos, contacto pues con mucha gente y gente que no es de aquí tampoco, ¿sí? Y esa gente que no es de aquí, 2 meses atrás les habían dicho que la antigüedad de esa esfera estaba entre los 12.500, 12.600 años, porque asumían y preveían que venía de la Atlántida y que la Atlántida, según sus estudios, se hundió hace 12.500 años más o menos, y que tanto la simbología de la esfera como su procedencia era de los Atlantes. claro. Igual hay que aclarar que la prueba se hizo a la resina polímero que estaba en los huequitos de la esfera de Buga, adentro de la esfera de Buga. Es bueno aclarar esa parte. No sé si es que tú estás al tanto de eso.
Sí, claro, es que el metal pues es imposible de datar por carbono, ¿no? Porque pues obviamente no es orgánico, entonces no hay cómo datarlo. Pero la esfera en los orificios y en el chip tenía un recubrimiento con un material negruzco, ¿sí? Los huequitos están recubiertos con un material negruzco. Y la fibra óptica que se detecta dentro de los 31 agujeros que tiene la esfera está recubierta por un material que es como una resina. Entonces, esa resina sí se puede analizar, ¿sí? De hecho, hay pendiente una prueba de isótopos todavía, pero la del carbono 14 se realizó con esa resina que había en esos huequitos. Entonces, que es la que recubre la fibra óptica, ¿no? Entonces, sí hay que aclararle a la gente que el carbono 14 sobre metal no se puede hacer. Lo curioso es que lo que se dice, los análisis que hicieron en la UNAM del metal, mira que por lo menos en los puntos del chip, que es un cobre, pero es con otra aleación de una cosa que es desconocida. Cada que ellos encontraban algún material que no es, que es desconocido, pues, o que no se ha identificado dentro de este planeta, el resultado que arroja la computadora es que dice no se encuentra en la biblioteca, no se encuentra en la biblioteca. Si ustedes miran el informe que está publicado en la página de Maussan Televisión acerca de la esfera de Uga, el que hizo la UNAM, en muchas cosas van a encontrar, no se encuentra en la biblioteca, que en otras palabras quiere decir no pertenece a este planeta, sino que es menos impactante decir no se encuentra en la biblioteca, ¿no? Por eso lo ponen Claro, así. claro, entiendo. Bueno, como ya nos queda unos 3 minutitos más, entonces la idea es hacer como varios programas con los casos que hay por Latinoamérica en especial, pero también del mundo. Entonces, me gustaría que te despidas de este podcast número 4 y que si gustas invites para el próximo Claro, sesión, digamos. claro, claro que sí. Pues amigos, me ha parecido muy interesante esta invitación a hablar de estos temas, de temas tan importantes que hemos tenido en Latinoamérica y que los desarrollemos. Entonces, pues quiero despedirme de ustedes por este capítulo, pero sé que vienen muchos más y me encanta abordar este tema, me encanta abordar los temas de Latinoamérica, que me parece que son, en el caso como este de Varguiñas, pruebas contundentes, demasiados testigos, demasiadas evidencias, tantas que ya el caso está saliendo a la luz, ya más testigos se presentan. Entonces los invito a que continuemos desarrollando este y otros temas en compañía de nuestros amigos de Ecuador para todos ustedes. Muchísimas gracias, amigo. Y como dato extra, no sé si te enteraste que en Virginia hicieron una escultura de 4 metros del ser de Virginia hace un mes nada más. Entonces, cada vez se va mostrando más el tema exobiológico extraterrestre. Bueno, me Claro. despido. Yo aquí, EBR Prohibido, les digo hasta la próxima en el podcast de Cazadores de OVNIs Latinoamérica. Un abrazo. Chao, Willy. Un abrazo. Chao, hermano. Un abrazo para todos. Gracias.